que es el capítulo, yo me parece que se llama 14 lecciones de oratoria el libro. El año pasado lo usamos con los chicos de Martillero y había uno que ya estaba trabajando así, que en realidad su sueño era transmitir, era poder dar un remate de estos de Hacienda, así que bueno, se llevó toda la bibliografía, leía, porque bueno, digamos que era una necesidad bastante rápida, y el texto es muy lindo. Yo no les pido que lo estudien a morirse ni que nada, que lo lean, ustedes son todos profesionales, es decir, es más fácil leer. Cuanto más habilidad tiene uno con la lectura, más fácil es seguir leyendo. Ese, están todos, ese es el capítulo que habla de dar un discurso. Y por último, pero este no les digo a ustedes, no los obligo. A los chicos de Martillero ya ellos lo están leyendo, el capítulo 3 del libro de Senger. El libro de Senger es un clásico de la oratoria. El libro de Senger es un clásico de la oratoria, y entonces está planteando la idea de la oratoria, es un clásico y él es francés. La oratoria francesa es muy particular, y además plantea la oratoria en Francia desde todos los tiempos. Es decir, desde la oratoria de la Edad Media, y la oratoria en la Edad Media hay fundamentalmente un discurso eclesiástico y tiene particularidades. La oratoria en la Francia del Renacimiento, y sobre todo, lo más importante, ¿qué oratoria me parece que nos va a interesar estudiar en Francia? La previa a la Revolución Francesa. Es una operación discursiva, todo el convencimiento es una operación discursiva siempre. Digamos, hay grandes oradores, Lamartine, Bossuet, todo, es decir, hay un énfasis cuando la gente sale a la calle a la toma de la Bastilla y toda esa historia, sale desde dónde, sale desde un discurso, desde una arenga, desde un montón de cosas. Igualdad, libertad y fraternidad, ¿de dónde salen? De decirlos. Es decir, las operaciones discursivas propias. Fíjense que la oratoria francesa, y la vamos a seguir, fíjense con el manifiesto de los intelectuales en el caso Dreyfus, yo acuso. Es decir, es una pieza panfletaria, oratoria perfecta. Pero son operaciones discursivas. Eso no es obligatorio. Lean así flojito, léanlo. Y después sería interesante, porque yo lo vi con los chicos, hay un texto chiquitito que también está puesto, que es un microrelato. Un microrelato son relatos absolutamente breves, chiquititos. Hay un texto de Bioy Casares, es bastante clásico, y es un tirano que está paseando por los jardines con un escultor, y parece que pasean por el laberinto de los poetas decapitados, de los no sé qué, de los intelectuales no sé cómo, que están todos muertos. Entonces este ha construido una fuente que es un cisne, no sé, de pico cae el agua, qué sé yo, y él le ve los ojitos al tirano, y entonces cuando mira un pájaro que va a tomar agua y sale volando, elabora una estrategia de salvataje. ¿Ven? Eso es aprovechar la oportunidad frente a la amenaza. Cuando ve volar al pájaro, dice pensar que son inferiores a nosotros, pero saben volar. Bueno, la idea es completar ese discurso para salvarse. Claro, porque el tipo era inteligente, tenía el poder, tenía de todo, pero era incapaz de construir una estatua. Entonces, como este ya iba a integrarse, cada uno que era mejor que él lo sacaba del mundo, ya estaba pensando que iba a integrar a los escultores también decapitados, fusilados, muertos, no sé cómo. Entonces, elabora una estrategia de supervivencia discursiva, plantea, bueno, el pajarito es un pajarito, es menos que yo, pero vuela, y yo no vuelo. Entonces, eso lo dice en primera persona, y bueno, la idea es completar un discursito. ¿Alguna duda, alguna cosa más? Porque fíjense que hemos visto toda la clase. El 3, que yo vi que lo mandó, pero no lo vi bien. ¿De qué trataba más o menos? El 3, ¿es el que no lo habíamos visto en la clase anterior? No, el 2. Ah, ahora miramos el 3, entonces. Yo vi que lo habíamos visto en la clase anterior. Está mandado. Esperate, que yo traje uno. Sí, falta el 3. Ah,
eso. Claro, yo creí que había estado con ustedes hablando. Bueno, el trabajo número 3 dice lectura del texto, la oratoria y la retórica, Cicerón y Quintiliano. Tomamos en este trabajo la retórica de Cicerón y de Quintiliano, es decir, Cicerón y Quintiliano son los dos más grandes oradores romanos. ¿Vieron la película Gladiador? Sí, Que aparece la figura de Cicerón. Sí. Cicerón, bueno, obviamente que ahí está ficcionalizada, pero en la película Gladiador aparece la figura de Cicerón. Cicerón vive en la última etapa de la República. Digamos que una vez que la República Romana se va a convertir en imperio, obviamente que la operación discursiva va a cambiar. Porque ¿qué pasa? El Senado y el foro, al diablo con el Senado y el foro cuando hay un poder omnímodo como el emperador. El emperador va a sostener, y fíjense que cuando uno plantea la idea, ¿qué es? Cuando dicen, lo tiene en un puño. ¿Qué era lo que se tenía en un puño? No, las riendas de los... ¿Vieron esas carreras que aparecen en las películas, que son las cuadrigas romanas, que tienen 4 caballos, y que va no sé si es jinete, el conductor de ese carro chiquitito, todo dorado, todo no sé qué, que corrían y que por ahí van a parar un montón? Eran 4 caballos, se llaman cuadrigas. Entonces, en un solo puño, el que los conducía los manejaba, los tenía, es imperial. Y vieron que es muy imperial la figura de los caballos romanos. Es decir, el imperio domina, el imperio absorbe, abarca. Entonces el emperador es una figura que no es en absoluto democrática, así. El discurso no sirve para mucho con él. Cuando hay una voluntad omnímoda, lo que discutan los demás importa poquito. Entonces, va a ir desapareciendo esa oratoria clásica del debate. Es decir, pero Cicerón es el gran orador de toda esa etapa, es orador y maestro de oradores. Entonces, plantea el uso de la figura del retor, del retórico, y enseña cómo se enseñaba en Roma en las escuelas, cómo se enseñaba a los niños jóvenes que iban a dedicarse a la política, que iban. Entonces, hay técnicas que tienen que ver con las de los sofistas, les enseñan cómo se organiza un discurso, cómo debe plantearse. Entonces, desde la introducción, la invención, los argumentos, el desarrollo y los cierres, sobre todo cuando se arma, que siguen hasta la actualidad. Digamos, un discurso sin cierre, donde se exponen las conclusiones, y es un discurso que no cala de pronto. Digamos, digo un montón de cosas, pero no lo cerré. ¿Cómo cerré? ¿Cómo marqué lo importante? Bueno, digamos, todos esos pasos se plantean. Es decir, bueno, 5 puntos están en el texto, cuáles son las partes del discurso según Cicerón, y está el texto de Quintiliano. Quintiliano es orador, es abogado y es maestro de oradores. Él vive 100 años casi después y va a ser lo último. Él escribe muchísimos libros, como 28, de los cuales han pasado prácticamente todos y que incluso yo antes les pedía que leyeran el prólogo porque es muy interesante y además parece muy, no sé, como es casi fantástico, la lectura de un escritor que ha escrito hace 2000 años leída por internet, ¿no? Digamos, porque como ya no hay derechos de autor con respecto a Quintiliano, digamos, los descendientes no van a andar reclamando los derechos, ¿no? Entonces, esa lectura es el trabajo la primera parte del trabajo número 3, y en el trabajo están los textitos. La segunda parte es el discurso de Avellaneda. El discurso de Avellaneda es pronunciado en abril, el 18 de abril de 1877, en ocasión de la batalla de Maipú. La batalla de Maipú sella la libertad de Chile. Entonces, toma esa fecha, ese espacio, eso, Nicolás Avellaneda, que era presidente de la República en ese momento, y
hace un discurso que es una arenga en función de cumplir la voluntad testamentaria de San Martín, que desea que su corazón repose en Buenos Aires. Hace casi 30 años que San Martín está muerto y está en Francia. Entonces la idea es promover una colecta pública para repatriar los restos de San Martín y realizarle su mausoleo, cosa que sucederá 3 años después, porque en 1880 es repatriado San Martín y es enterrado, pero como descansa hasta ahora, en la Catedral de Buenos Aires. Entonces, ese es en síntesis el trabajo número 3. Él hace ¿qué? Decime que podrían cambiar, sacarlo de la catedral y ponerlo en otro lugar. ¿Qué sé yo? La verdad que sí, es medio, uno va con los alumnos de la escuela y los chicos me dicen, oscuro, el granadero, el mausoleo ese que está ahí en la catedral, tan romana la catedral. Digamos que la catedral de Buenos Aires es una catedral muy atípica, porque tiene un estilo románico muy particular, que en general las catedrales son góticas. Pero bueno, acá, lean el discurso de Avellaneda, cuándo fue pronunciado, la tiene la fecha, en el trabajo número 3 está la fecha, que dice que fue pronunciado en 1877. ¿Cuál fue el objetivo que se propuso pronunciarlo? Repatriar los restos de San Martín. Es clarísimo. Verifique si encuentra en el texto las partes que señala Cicerón, debe tener una pieza oratoria y márquelas. Hay una introducción, hay una argumentación, hay un juego de controversias con los argumentos y hay un cierre. Sí. Subraye el estilo y marque los recursos de estilo. Hay metáforas, hay comparaciones, hay preguntas retóricas, hay de todo. Es un discurso muy clásico y es un clásico. Y hay discursos famosos de Avellaneda. Avellaneda fue un orador esplendoroso. Esplendoroso en cuanto que sus discursos son muy... ¿Cuál sería el adjetivo? Son muy amplios, son muy interesantes, son muy grandilocuentes, son muy decimonónicos. Es decir, investigué sobre Avellaneda en su calidad de orador y escribe un discurso breve tratando de cumplir los 5 puntos que mandé. Bueno, no les pido todo, no se torturen, pero vayan haciendo en la medida de lo posible. Y además, mándenlos, escriban, mándenmelos por el correo de la plataforma, por la plataforma. Tenemos que usarla, en serio, con ustedes tenemos que usarla, porque la categoría semipresencial que tienen ustedes hace necesario el contacto. Entonces el 24 tendríamos que tener los 3 primeros Los 3 primeros por lo menos y tener medianamente. Yo no les digo que se maten estudiando, leíditos, porque la idea es que esta sea instrumental. Es decir, para empezar, ayude a diferencia grande con los chicos de martillero, que para ellos es materia, para ustedes es taller. Entonces, ¿el taller qué implica? Implica que hacer. Implica una cosa más pragmática, más holística, por decirlo de otra manera. Entonces, vayan leyendo, vayan haciéndolo, escriban, contesten, digamos que vayamos trabajando juntos, porque, digamos, si no, como que nos encontramos una vez en el aire, así, digamos que es como un empacho, como ahora, y después no nos vemos un mes y medio y es como que quedamos para todo, porque uno no le da la sensación de ser alumno. Es decir, en serio, si no tiene, se va a encontrar dentro de un mes y es nuevo dentro de un mes y no vemos nada, nos vamos a olvidar y vamos a hablar de Cicerón y Quintiliano. Entonces, claro, si no llegan, no se hagan problema con la oratoria en Francia, lleguen más vale, me interesa, porque Cicerón y Quintiliano, digamos que ese discurso de los romanos, fíjense que yo no les dije que leyeran Demóstenes, yo les dije que leyeran un poquito, y esto que está aquí, que son 2 hojitas, Cicerón y Quintiliano, bueno, vos que sos abogada seguro que lo sabés, y el periodista también han leído, pero sobre todo nosotros tenemos que ver un poquito, porque las mismas pautas se siguen usando en el discurso moderno. Y es decir, léanlo, pero léanlo nada más, no se
no se ponga, léanlo y subrayenlo, que les quede la idea, que digamos que pueda ser un tema del cual podamos dialogar. Lo interesante de esta cosa es que la próxima clase sea más dialógica, ¿no? Entonces, más dialógica la vamos a hacer si tenemos manejados los mismos temas, las mismas lecturas. Bueno, yo creo que ya los dejé noqueados. Entonces, y asustados, pero no se asusten, no vale, esta es linda. Y les digo, el trabajo final, que creo que con los demás yo ya hablé, es armar del tema que les parezca, de lo que les guste, de lo que quieren, de actualidad, de no actualidad, de lo que fuere, un discurso que dure entre 5 y 10 minutos, que lo pueden leer con las pautas de lectura, que lo pueden leer, que lo pueden decir, que obviamente no van a venir y van a pensar en ese momento, y un discurso que dure entre 5 y 10 minutos. ¿Por qué les digo entre 5 y 10 minutos? Porque menos de 5 uno no alcanza ni a exponer nada. Y más de 10, bueno, no somos tantos. Yo eso lo planteé que 10 minutos. Bueno, si es 10 o es 12 está bien. Digamos que alrededor de eso. Que en ese tiempo tenía una alumna que ponía el microondas para que le contara los 10 minutos, pero le había llegado a los 12. No. Digamos, yo ponía el microondas y lo leía con el microondas, no sé, con el brrr, vieron que es escandaloso el microondas. Bueno, más o menos 10 minutos del tema que se les ocurre. Traten de que el tema sea que ustedes lo conozcan, que les guste, que sea un aporte, porque, qué sé yo, el año pasado un chico hizo uno de los martilleros y digamos que me lo mandan, lo hablamos, digamos que lo quieran ustedes al texto, que lo quieran, lo pueden leer o lo pueden decir, pero más o menos que utilicemos lo que hemos visto, que más o menos sea ese tiempo, pero piensen en un tema original, que no sé, hay cosas que hablar del cambio climático ya habló de Papa. Digamos que tomemos un tema que nos impacte, que nos interese, que nos guste, que no sé qué, que podamos decirlo entre 5 y 10 minutos. Eso es el trabajo. Y traten de ser lo más originales, lo más personales, utilicen, pueden leerlo, pueden decirlo. Yo, Tobías, no sé si lo conocen a Tobías, sí. Tobías me carga porque dice que yo hice llorar a un alumno. En realidad yo no lo hice llorar al alumno. Él hizo un trabajo precioso desde una situación muy personal porque él estaba divorciado y la mujer no le dejaba ver a los chicos. Entonces él funcionaba como papá que pagaba, pero no le avisaban si la nena decía un verso en la escuela, nada de eso. Entonces él hizo un texto en defensa de los papás en su situación y el tema estaba muy bien escrito y muy bien hecho. Pero él se conmovía de tal manera, pero además mide 1,90 y pesa 100 y pico kilos. Entonces empezaba a leer para verlo y se ponía a llorar como un cosito. Entonces yo le dije, bueno, fulano, hace una cosa. O lo preparás, a mí me parece perfecto tu tema, pero así no podés dar un discurso. Digamos, no podés en esa condición, lo único que vas a dar es lástima. Entonces, te lo preparás de modo tal que te salga profesional o cambia el tema. Entonces es amigo de Tobías. Entonces Tobías, cada vez que me encuentra, me toma el pelo y me dice que yo soy tan mala que hice llorar a un alumno. Y además me toma el pelo porque el muchacho es enorme y todo eso. Pero no, yo no hago llorar al alumno. Él era, pero vuelta a decir lo mismo. Bueno, indudablemente que en el primer momento lloraban las compañeras, le alcanzaron un pañuelo, bueno, es decir, no, fue muy impactante hasta, digamos, que era, pero realmente funcionaba, pero no era lo que se esperaba de él en ese momento, de dar examen, entonces, o lo leía 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces hasta que le pudiera sacar eso que lo ponía así, porque en realidad no era que